Buenas tardes. Pues es grato continuar las clases por esta vía virtual con los alumnos de quinto año B y de quinto año C. Quisiera saludarles de manera muy fraterna, desearles a todos ustedes un feliz año lleno de mucha salud y de muchas posibilidades de orden espiritual y de orden material, con el mejor deseo de que este sea su año de mayor éxito, porque terminen de la mejor forma y con todas las materias aprobadas su carrera de abogacía. Quiero comenzar mencionándoles que en estos días les remití la sentencia número 72 de la Sala de Casación Civil, con ponencia del doctor Iván Darío Bastardo Flores, caso Ángelo Fersola Napola y Filomena Forte de Ferosola, de fecha 30 de julio de 2020. Había pensado erróneamente que esta sentencia se la había remitido a ustedes en el mes de octubre del año pasado, cuando iniciamos las clases e iniciamos la discusión de los temas sobre casación. Si ustedes leen el comentario aparte que le escribí luego de la remisión de la sentencia, una cosa muy breve, les decía que la sentencia es muy importante. Esta sentencia tienen que estudiarla ustedes o adminicularla con la sentencia número 510 de la Sala Constitucional del 28 de julio de 2017. Esa sentencia sí la tienen ustedes porque desde un principio se la mandé. Esa sentencia es la que modificó el procedimiento del reenvío. En otras palabras, lo dejó sin efecto, salvo las excepciones allí establecidas. Y modificó los términos de algunos artículos del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, el 320, y anuló por inconstitucionalidad el artículo 323. Si ustedes leen con detenimiento la sentencia en primer lugar les dice a ustedes en forma específica cuáles son los casos de excepción en los cuales es susceptible que la Sala de Casación Civil ordene el reenvío. Los enuncia, ¿no? Por ejemplo, la sentencia dice que sería procedente el reenvío por parte de la Sala cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa. Esta condición de procedencia del reenvío por vía excepcional ya estaba enunciada en la sentencia número 510 y de la Sala Constitucional y en la propia sentencia de la Sala Civil, que eliminó la figura del reenvío en el proceso de la casación civil como regla y lo dejó solo de forma excepcional cuando sea necesaria la reposición de la causa. En segundo lugar, dice la Sala que procedería el reenvío por desequilibrio procesal, por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley. En tercer lugar, por petición de principio, esto es, cuando se obstruya la admisión de un recurso impugnativo, el tribunal en un procedimiento recurrible para declararlo irrecurrible. Les vuelvo a leer. Por petición de principio, cuando se obstruya la admisión de un recurso impugnativo, el tribunal se fundamenta en un procedimiento recurrible para declararlo irrecurrible. En cuarto lugar,
cuando sea procedente la denuncia por reposición preterida o no decretada. Ustedes pidieron oportunamente la reposición de la causa. Existían motivos suficientes para reponer la causa y el juez omitió pronunciarse sobre esa solicitud. Y por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales. Como ustedes pueden observar, seguramente y salvo en el caso de la petición de principio, en todos los demás casos estamos en presencia de una clara violación constitucional. ¿Por qué se habla de petición de principio? Porque el juez está negando un recurso, ¿no? Está obstruyendo la admisión del recurso impugnativo, ¿no? Es decir, tomando o sobre la base de lo que es un recurso recurrible. Es decir, el juez está asumiendo la norma, la jurisprudencia y la doctrina que permiten admitir el recurso. Pero sobre esa base el juez niega el recurso. Esto es, el juez se fundamenta en un procedimiento que es recurrible, ¿no? que permite admitir el recurso para negarlo irrecurrible. Como ustedes observarán, se trata de un error, de un fallo del propio juez, en tanto que en los casos anteriores estamos en presencia de claras violaciones constitucionales, en el entendido que en el último caso se deja amplio margen a la Sala de Casación Civil desde el punto de vista constitucional para declarar el reenvío cuantas veces ella considere que se han violentado derechos constitucionales. A continuación, y esto es bastante interesante, por eso les decía que la sentencia tiene un carácter pedagógico para todos nosotros, nos explica lo que son los requisitos de la sentencia del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Nos los define, ¿no? Y nos señala que en esos casos y en los casos que ella señala, en los cuales hay inmotivación del fallo, y en los casos del artículo 244, en todos esos casos procede es la casación parcial, no la casación total. De tal forma que si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en el examen del 28 de enero, en qué casos hay casación parcial, ustedes tienen que limitarse a mencionar los casos que indique esta sentencia. Es decir, por violación del artículo 243, pero no es por violación de, así, no. Tienen que indicarme cómo lo dice la sala, porque la sala no solo menciona el artículo, sino menciona y explica en qué consiste cada uno de los requisitos en los que supuestamente o que fueron omitidos por el juez de instancia. Y abunda. Es decir, es supremamente amplia cuando no se indica cuáles son los casos de inmotivación de la sentencia, ¿no? Por los cuales la sala no va a anular totalmente la sentencia, sino que va a anular parcialmente la sentencia y va a volver a dictar sentencias sobre el mérito del asunto. Va a volver a dictar sentencias sobre el mérito del asunto, con la advertencia de que estas menciones o estas condiciones que establece la sala son de carácter enunciativo y no son de carácter taxativo.
Igualmente, la sala nos dice en qué casos, por infracción del 244, la sala se pronuncia sobre la sentencia y la anula parcialmente. Esto es, en qué caso declara la casación parcial. Y finalmente nos dice cuando hay casación de oficio y la obligación, recalca la obligación que tiene el juez de instancia de averiguar, de investigar dentro del procedimiento si allí se violentó alguna norma de orden constitucional. Es obligación del juez de instancia como del magistrado correspondiente o de la sala investigar, entrar a conocer si a lo largo del procedimiento o en la sentencia hubo alguna violación constitucional. Es decir, no se necesita o no es necesario que esa violación constitucional se denuncie. El juez per se puede perfectamente detectar esa violación constitucional y declararla en la correspondiente sentencia. Yo quisiera pues que ustedes con todo detenimiento manejaran esta sentencia que es fundamental, incluso desde el punto de vista general, porque esta sentencia no solo nos indica en qué casos es que procede el reenvío, en qué casos estamos frente a la casación parcial, en qué casos estamos frente a la casación total, en qué casos procede la casación de oficio, la obligación del juez de verificar el cumplimiento de las normas constitucionales dentro del procedimiento y dentro del mismo texto de la sentencia, sino que además nos explica en qué consisten cada uno de los requisitos del artículo 243, nos los muestra de otra manera, y para ello pues asume lo que nosotros ya el año pasado estudiamos, es decir, los conceptos de la doctrina venezolana y contenidos en otras sentencias. Igualmente es importante esta sentencia porque nos señala, es decir, cuáles son los distintos casos de inmotivación, ¿no? Es decir, nos describe cuándo el juez incurre en inmotivación, ¿no? Porque no es hablar, no, porque no fue motivada, no. Tenemos que pensar por qué no está motivada, es decir, cuál es el fallo que hay en esa falta de motivación. Y ello nos lo explica la sentencia. Bueno, hasta ahora, pues, con esta sentencia vamos a terminar la primera parte de la clase.